Aquí estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Dejábamos a Autol, nos vamos a Rincón de Soto porque ahora vamos a hablar de su pera, que sigue recogiendo premios. Esta pera de Rincón de Soto que acaba de ser galardonada nada más y nada menos con el premio Sabor del Año 2023. Un reconocimiento que además tiene un mérito mucho mayor porque lo otorgan los consumidores, que ellos han sido catando estas peras, haciéndolas diferenciales, quienes han dado este premio Sabor del Año 2023. Y de estas peras tan especiales vamos a hablar hoy con Sixto Cabezón. Hola Sixto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal Buenas estamos? tardes con Eduardo Pérez. Hola, ¿qué tal? Vaya orgullo, ¿no? Pues mucho. Estamos bastante contentos porque, bueno, gracias a Dios hemos tenido bastantes reconocimientos a lo largo de nuestra existencia, que ya empieza a ser larga. Hemos cumplido también el año pasado 20 años. Y a lo largo de estos 20 años pues hemos tenido reconocimientos de todo tipo de nuestro trabajo, siempre. Pero esto es ya directamente del consumidor, el orgullo de que digan qué buenas son y qué buenas siguen siendo, porque el año pasado lo dijeron y este año lo vuelven a decir, con lo cual es muy buena noticia. Eso es que siguen siendo igual de buenas. O mejor. O más, o mejor todavía. Es un premio que, claro, es que el sabor, ¿qué se puede pedir cuando estamos hablando de un alimento que además premien el sabor, su base? Pues sí, la verdad es que eso es algo en lo que nosotros siempre nos dimos cuenta de que alguna diferencia teníamos que tener y la verdad es que es una cosa que nos ha ayudado mucho en los mercados. Nosotros hacemos publicidad, tenemos un presupuesto bueno, que tratamos de que sea lo más grande posible para promoción, pero claro, tú le puedes contar muchas cosas a la gente, pero cuando de verdad lo convences es cuando prueba y dice, mira, pues es que una pera como esta yo no había probado nunca. Y la verdad, y es principalmente lo que más nos diferencia, porque ten en cuenta que una de las variedades que nosotros cultivamos, que es la pera conferencia, es la pera más cultivada en Occidente. Entonces, diferenciarte dentro de una variedad que está muy extendida es siempre un poquito más difícil. Y evidentemente que el sabor y lo buena que está nuestra fruta pues nos ha ayudado mucho. Como presidente del Consejo Regulador, ¿qué tiene este sabor? Para la gente que nos está escuchando, que nunca ha oído hablar, pero sobre todo que no ha probado una pera de Rincón de Soto, Bueno, ¿qué pues tiene? es un dulzor especial que además sabe a pera, ¿no? O sea, cuando tú comes una pera y es muy buena, es dulce con sabor a pera, por supuesto. Y entonces, bueno, pues que algo te queda ahí en la cabeza que dices, coño, que es que buena de verdad, porque había un antiguo eslogan que se llamaba el que lo prueba repite, ¿no? Pues yo creo que estamos un poco en esa línea. El que lo prueba dice, coño, qué buena. Y cuando va a comprar peras después dice, pues es que estas son las buenas, ¿no? Porque si a veces hay gente que ha comido de otras y ha dicho, bueno, esto es remolacha, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero es que es verdad. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, las denominaciones de origen lo que certifican es el origen, es decir, una zona geográfica donde se produce las peras que sean así de buenas. Entonces, se ve que está claro que en las orillas de los ríos, las nieblas mañaneras, las primaveras con noches frías, los veranos a partir de agosto, que también cuando se recolectan, que también ya empieza la noche a refrescar, en fin, esas cosas hacen que con el calor veraniego y los fríos de invierno y primavera, pues la pera coja un sabor pues muy potente, que todo el mundo dice, coño, estas son las buenas. Sixto, ¿qué apuntas tú? Bueno, pues que este tipo de reconocimientos pues que también nos viene muy bien de cara al mercado, porque ahora pues nosotros tratamos de publicitarlo todo lo que podamos y la verdad es pues que nos ayuda mucho, pues por ejemplo, en una situación como la que tenemos, en el que todos como consumidores pues nos vemos obligados a pagar unos precios que estamos viendo que han subido, pero evidentemente pues nos volvemos también más exigentes. Entonces sí, pues yo tengo que pagar algo que me cuesta más dinero, pero también le exijo más al producto. Entonces, este reconocimiento pues, nos ayuda a que la gente entienda qué es lo que hay detrás, por qué tiene un precio más alto y cuál es una de sus principales razones para ello. Hablábamos de esas características, de esa denominación de origen, de esa zona, ¿no? Protegida. ¿Siempre ha sido así, esta zona, digamos, de Rincón de Soto y esos alrededores? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ha sido el boom de esta pera? ¿Cuándo empezó? No, en Rincón se cultivaba, ¿no? Antes, cuando no estaba todavía esta variedad conferencia introducida, que se introdujo en los años 70 aproximadamente,
pues había mucha en Rincón pera blanquilla, que es la otra variedad que también está dentro de la denominación, pero es una pera que la conservación es un poco más corta y con la conferencia nos permite estar en el mercado durante más meses, que es 10 meses mínimo. Y la blanquilla solo te da opción a 3 meses, 4 como mucho, haciendo grandes esfuerzos. Entonces la pera blanquilla ya de por sí era buenísima en los años 50, 60 y 70, porque yo recuerdo siempre mis abuelos y todos hablaban de que la pera que se cultivaba en Rincón era muy sabrosa. Bueno, de hecho la denominación, cuando la solicitamos, encontramos unos escritos de la corte del rey Felipe V. Entonces allí pone que hay unas peras deliciosas que nos traen desde Rincón de Soto. Y eso nos permitió también adelantar la obtención de la denominación por eso, precisamente por el sabor, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco lo que ya he explicado antes, que la climatología de la zona y las tierras tan buenas y tan profundas que tenemos en las orillas del Ebro y todos los afluentes donde está en La Rioja, pues nos permiten que siga manteniéndose el sabor, que el que compra las peras dice qué buenas son, y nosotros pues nuestra base de promoción es esa, el sabor, que empezamos con el sabor. El primer eslogan que tuvimos se llamaba Grandes en Sabor y lo hemos introducido en el ADN, en las cajas, además de cualquier otro eslogan que pongamos siempre pone Grandes en Sabor. ¿Cuándo llegó esa denominación? ¿Cuánto esfuerzo y trabajo costó llegar hasta ella? Pues la solicitud se hizo en el año 2002. No, antes, en el 2000. O en el 2000 se hizo pero todo había un trabajo posterior, sobre todo. En parte de lo que has dicho es donde comienza todo. Nosotros en la zona estábamos muy acostumbrados a que viniesen de otros sitios, de la zona de Lérida, de la zona de Aragón, y comprasen nuestras peras. Y las comprasen y las pagasen incluso más caras que como las pagaban allí, teniendo en cuenta que luego había un transporte para llevar. Entonces ya a nosotros algo nos dijo, bueno, pues algo tiene el agua cuando lo bendicen, ¿no? Que es un poco lo que pasa aquí. Y a raíz de eso, pues se empezó a caracterizar el producto como tiene que ser. Se empezaron a hacer todos los estudios de la zona, por qué la zona tiene esa homogeneidad a la hora de cultivar. Se encontró también el dato que ha marcado Eduardo, que es un dato histórico que te viene muy bien a la hora de que te reconozcan una denominación, y con todo eso, con la gran ayuda de la Consejería de Agricultura y del Ministerio de Agricultura por aquel entonces, se hizo un expediente que se presentó. Y en el 2002 fue cuando el Ministerio ya te hace un reconocimiento previo, en el que dice, bueno, el Ministerio hace ahí un poco como de filtro antes de pasarlo a la Unión Europea, porque tener en cuenta que una denominación de origen es una cosa que está reconocida por la Unión Europea, no solamente es España como país, sino que tienes 27 países, 420 millones de personas que reconocen la calidad de ese producto. Entonces, una vez que el Ministerio ya, que te hace de filtro, te da el visto bueno, ya casi lo tienes, ¿no? Entonces nos dio ese permiso transitorio en septiembre del 2002, y en abril del 2004 fue cuando ya nos concedieron plenamente la Unión Europea, y desde entonces pues estamos trabajando en la marca. Casi 4 años de trabajo para que llegara ese paso definitivo. La calidad es una de las bases, la exigencia que señalábamos antes. ¿Qué parámetros tiene que tener esta pera? Entiendo, más allá de que esté dentro de una zona, ¿no? Bueno, esto enlaza un poco con los inicios, porque hay que hacer un reglamento estricto, en donde pone exactamente cómo son las peras, qué tienen que tener, pues tanto de azúcar, tanto de dureza a la recolección o en la conservación, y entonces, bueno, pues hemos visto que efectivamente todas las peras en época de recolección, porque tenemos muchos controles y el reglamento lo exige, pues esos controles hacen que las peras dicen, oiga, dulce, el mínimo son 13 grados Brix. Sí. Pues cuando vas a recolección todas tienen 13 grados Brix, si no, no serían pera de Rincón de Soto. Es decir, que ya en recolección ya tenemos una dulzura asegurada, que no falla, nunca nos ha fallado. Lo de la dureza también depende un poco de la climatología de agosto, pero el mes de agosto normalmente no llueve, es decir, que si hubiese lluvias y cambios bruscos, pero bueno, hace bastante calor y la pera yo creo que se pone más dura y más resistente a la manipulación y a la conservación, con lo cual se conserva estupendamente. No sé, es la zona la que hace que las cosas sean así. ¿De qué cifras estamos hablando con esta pera? Decíamos 10 meses, más o menos que se extiende su venta. ¿Cuándo se recolectan? ¿Cuántos kilos? ¿Cómo ha ido la producción también a lo largo de los años? Pues la época de recolección es desde mitad de agosto. Empezamos por las zonas más al sur de La Rioja y terminamos en la zona de Ormilla, pues que podría ser en torno al 15 de septiembre. Más o menos tenemos un
5 semanas de recolección. Entonces somos capaces de conservarlas y poder seguir sirviendo peras, si tenemos la cantidad adecuada, pues hasta julio del año siguiente. Es a través de unas técnicas de conservación en las que nuestras centrales pues también son muy punteras a nivel europeo. Estamos en una producción en la que este año pasado hemos tenido una merma por las circunstancias que tuvimos climáticas, pero tenemos una denominación que puede estar en torno a los 25 millones de kilos recolectados. El año pasado fueron 20, y unas ventas hemos llegado a tener de hasta 15 millones de producto amparado. El resto muchas veces son o calibres pequeños, o también es muy exigente el reglamento y la normativa europea de lo que es una pera de calidad extra y primera, a nivel de roces, a nivel de que tenga o no se le ha roto el rabo, de que pueda, también visualmente también exige unas características que hace que haya una parte de ellas pues que luego al final no se amparan. Claro. Pero es por voluntad propia, porque claro, también el mercado, hay que contar que las peras de Rincón de Soto, en el reglamento también exige que vayan en cajas con una capa nada más. No pueden llevar 2, con lo cual se encarece también el producto. Entonces una pera que son pequeñas, que no las puedes vender en precio, pues no interesa meterle en la caja más que lo que vale la pera, ¿no? Entonces procuramos vender las más grandes como denominación, y las otras, aunque son igual de buenas, porque la gente las compra, no llevan el sello, porque nosotros no lo queremos poner porque requiere unos gastos extra que a veces no merecen la pena, no compensan por el producto. ¿A dónde llega esta pera? ¿Se exporta también? ¿Llega fuera? Todavía no. Un poquito en Francia, pero la verdad es que no nos llega, porque es que lo que tenemos, es muy sencilla la cuenta. Si tenemos 20 millones de kilos que tenemos este año, lo divides por 10 meses, solo por 10, y total nos llega a ¿cuánto? A 12 millones de kilos. A 200.000 kilos. 2 millones de kilos. Eso, 2 millones de kilos por mes. Divides entre 20 centrales comercializadoras que tenemos, y total, sale un camión a la semana cada una, ¿no? Y es muy fácil. Quiere decir que gracias a Dios, como tenemos tantos comercializadores que tienen contacto en todas las plazas de España, de todo tipo de mercados, lo mismo grandes superficies que tiendas especializadas, que hay muchísimas en Madrid, Barcelona, y la verdad es que en esos sitios estamos triunfando. En las tiendas especializadas, la verdad es que la aprecian muchísimo. En todos los sitios se vende, ¿no? Pero ahí la aprecian muchísimo, y entonces, bueno, pues como quieren vender durante 10 meses, o a ser posible 11 o 12 si hace falta, pues hay que tener peras para servirles, y la comercialización se alarga a esos meses. Y prácticamente se vende todo en España, pero bueno, en el sur de Francia, que está muy cerca del País Vasco, que en el País Vasco es un gran consumidor de nuestras peras, pues ahí está muy cerca, y también se consume pera de Rincón de Soto. Vaya pera más especial, desde luego, esta pera de Rincón de Soto, que por cierto hablábamos de este premio Sabor del año 2023, pero otro premio, el que otorgó esta casa, el premio Promecal, en este caso a la denominación, Sixto. Sí, y que nos hizo además mucha ilusión que nos den ese premio, sí, porque nos visteis de una forma que no todo el mundo nos ve, porque en el fondo muchas veces pues es algo que sale principalmente del sector productor. Bueno, es una denominación de origen, pues como unos agricultores que se juntan con algunas centrales y tal, pero realmente lo que es un proyecto empresarial. Sí. Mérito empresarial de los premios Promecal, así lo recibió la denominación. Bueno, lo primero que quisiera hacer es disculpar a nuestro presidente, Eduardo Pérez Malo, que lo tenemos malo, y no ha podido venir hoy, está con una gripe, no es nada serio, ¿no? Pero no ha podido venir, y le hubiese encantado estar aquí. Realmente la gente piensa que las peras vienen de los perales, pero no es del todo cierto. Las peras vienen de que los agricultores las cuidan y las protegen, y las cogen y las llevan bien. Muchas gracias. Y luego hay unos empresarios que también tienen mucha experiencia, saben cómo cuidarlas y saben cómo hacer que estén presentes en nuestros mercados prácticamente todo el año. Y tan cierto es esto que decimos que el día que no haya agricultores y no tengamos centrales, no tendremos peras en nuestras fruterías por muchos perales que tengamos en el campo. Así que muchísimas gracias, y esto es una alegría. Tengo los pelos de punta, ¿eh? ¿Te emocionas tú también? ¿Os emocionáis también? Sí, claro. Es que es cierto, es que el trabajo que, gracias a Dios, en las sociedades modernas que vivimos damos muchas cosas por sentado. Y es bueno, pero también está bien darnos cuenta de que la gente puede pensar y formarse y tener una idea empresarial, una idea de negocio
puede simplemente ir a su trabajo todos los días porque no tiene que dedicar 8 o 10 horas a buscarse el alimento. Que es un tremendo avance que ocurrió hace miles de años, pero que no nos tenemos que olvidar. Y el día que nos falte eso, pues ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que con la edad media que tenemos de agricultores en La Rioja, que ya está en 60 años, pues llevamos camino a que va a haber un momento en el que no sé si tendremos productos. O sea, de verdad ahora el mayor problema, el mayor riesgo que nosotros vemos en el horizonte es la falta de producción. Porque no tengamos agricultores. Cuando tenemos las inversiones, tenemos las instalaciones, somos capaces de conservar la pera lo que haga falta, tenemos el mercado, tenemos por supuesto el conocimiento, pero si nos falta la base, que es el producto, pues podemos tener un problema. Eduardo. Sí, sí, pues que faltan agricultores que se incorporen. Los que se van yendo había que tener otros para que vengan. Porque en una empresa de tornillos, si uno se prejubila con 63, pues buscan a otro para que se ponga allí mientras el otro cumple 65, se organizan, ¿no? Pero en el campo no. En el campo aquí se está yendo los agricultores por viejos, porque es así, y los jóvenes no aparecen. Poquísimos quieren ser agricultores, algunos porque, pues bueno, pues no sé, pues porque les gusta mucho, pero bueno, no sé, de cada 10 a lo mejor se queda uno, y falta la renovación de agricultores en el campo, de gente joven que se quiera dedicar. Porque bueno, ya conocemos todos cómo están las cosas. Pasamos de una crisis grande hace unos años al COVID dichoso, y ahora está la cosa difícil porque los precios se han puesto por las nubes, los costes son tremendos. Tener un tractor y montarte en él es artículo de lujo, ¿eh? El gasóleo que hay que echarle ahí para cada día, y dice antes, bueno, le echo al día 50 euros de gasóleo, es que ahora vale 100. Solamente os cuento el gasóleo, ¿eh? Y luego pues, cuenta la seguridad social del agricultor y todos los gastos. Los fertilizantes se multiplicó por 3 el precio de los fertilizantes. Y todo es así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de año dices, coño, es que si tengo un amigo que trabaja en no sé qué empresa, y aunque no gane tanto como yo, pero es que el viernes a mediodía hace así con las manos y hasta el lunes ya no se acuerda que hay que trabajar. Y un agricultor en pleno verano, desde junio hasta que se cogen las peras, es que es día y noche, y riego, si me voy para aquí y voy para allá, y tu trabajo, tienes que trabajar el doble que los demás para a veces ganar menos o por lo menos igual. Entonces eso es un poco el problema, y es un problema serio no solamente en las peras, ¿eh? Estamos hablando a nivel de cualquier agricultor, de cualquier agricultura, y bueno, y ahí estamos aguantando como se puede. No se puede explicar mejor que lo que habéis explicado los dos. Me sumo a esa reivindicación, me sumo a esa realidad. Vaya discurso tan bonito hiciste, Sixto. No me extraña que desataras los aplausos ese día de Rioja Forum. Una pena que no estuvieras, Eduardo. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, porque era un premio... Que cogí unos catarros tremendos aquellas fechas de noviembre. Joder, es que fue una cosa... Bueno, increíble ese discurso, muy bonito. Gracias a los dos. Seguro que con lo que habéis dicho hoy aquí, ojalá lo escuche también mucha gente a ver si es verdad. Y ponga cartas en el asunto. Eduardo, Sixto, gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.